semana pasada, y algunos van a decir: oye, ¿y de qué predicaste? Pues puedes ir a mi canal de YouTube y ahí lo puedes ver. Ok, quiero darle continuidad, pero te quiero dar un poquito de contexto. Hablé de Pedro, de esta parte donde Pedro camina sobre las aguas, de esta parte sobre cuando Pedro tenía el viento en su contra, pero la palabra de Dios a su favor. Y me encanta pensar en que en cómo se sentía Pedro en ese momento, ¿no? Te has puesto a pensar, o sea, Pedro camina sobre las aguas, Pedro duda, Pedro se comienza a hundir, levanta su mano, se toma del Señor Jesús. Y me encanta pensar en esto. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo Pedro? Y es que no hay nada como caminar en las aguas. Digo, nunca he caminado en las aguas, pero yo creo que se ha de sentir increíble, ¿no? Y sobre todo en medio del momento. Pero todavía lo más increíble no es caminar sobre las aguas, sino sentir que te hundes, levantar tu mano y tomarte de la mano de nuestro Señor Jesús. Eso es algo increíble. Te comentaba que de las veces que Jesús de las veces que Jesús se maravilló por la fe. Él se maravilla por la fe de un centurión, de un militar romano. Llega este militar y le dice: Señor, mi siervo está muriendo, pero yo no necesito que vayas a mi casa, tan solo di tu palabra y tu palabra actuará ahí, porque yo no soy digno de que entres en mi techo. Y me encanta pensar en que el Señor le dijo hombre de poca fe a Pedro, porque quiere comprobar su fe caminando por las aguas y se hunde. Y le dice hombre de mucha fe a un hombre que dice: tú no necesitas venir, Señor, porque yo sé quién eres tú. ¿Tiene sentido esto? Y me encanta pensar en esto. Si tú quieres que vaya, poca fe. Pero si yo sé quién eres y no necesitas venir, entonces mucha fe. A veces se requiere mucho más fe para permanecer que para caminar en las aguas. Y de esto te estuve hablando la semana anterior. Y hoy me quiero concentrar totalmente en el momento en donde Pedro duda. Pedro duda y se toma de la mano del Señor. Y quiero ilustrarte algo que estuve entendiendo, y es que la gente mide su espiritualidad en las experiencias, en los milagros, o en lo increíble que se pudiera estar sintiendo el momento en el que estás. No sé, te voy a poner un ejemplo. La gente mide su espiritualidad en temblar, porque llega la presencia de Dios y te estremece, y la mide en cuanto a temblar. Hay otros que medimos la espiritualidad porque cuando alguien te toca, te caigas por la presencia de Dios. Otros miden su espiritualidad en cuanto a que la gente se ríe. Pero me encanta saber que la espiritualidad no puede medirse en la fe que uno tiene en las manifestaciones, sino la fe tiene que estar sustentada por algo mucho más grande, siquiera que la fe, sino se mide en la gracia de Dios. Porque la fe de Pedro fue poca. ¿Tiene sentido? La fe de Pedro fue poca. Él se cayó. Inclusive Jesús le dice: hombre de poca fe. Pero cuando la fe falla, la gracia continúa. Cuando la fe falla, la gracia continúa. Acompáñame a Efesios. Ahora te lo voy a decir bíblicamente, ¿va? Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? La fe. Di conmigo:
es por gracia mediante la fe. ¿Está bien aquí? Luego dice el siguiente verso: esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y dice el verso 10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Puedes decir conmigo: en Cristo. Entonces es por gracia, por gracia, por gracia, no por mi fe, no porque tanto creo, no porque tanto puedo profetizar, no porque tanto puedo predicar, es por gracia, pero es mediante la fe. La pregunta más grande que puede hacer el ser humano es: ¿qué sucede cuando la fe del hombre falla? Y en Marcos capítulo 9, los versículos 23 y 24, había un endemoniado, y el Señor le dice a su padre que quería que fuera liberado. Le dice: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. O sea, el que tiene la fe, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: creo, pero tengo incredulidad. Y le dice: ayúdame en medio de mi incredulidad. ¿De qué te quiero hablar hoy? ¿Qué pasa cuando nuestra fe falla? ¿Qué pasa cuando los problemas son tan grandes que la fe no nos está alcanzando? ¿Qué pasa si aún nos sentimos culpables porque sentimos que esto ya duró demasiado y que hemos perdido la capacidad de ver las cosas mejores venir? Y yo te quiero decir: aunque tu fe falle, la gracia de Dios seguirá vigente. Aunque tu fe falle, la gracia de Dios será permanente. La vida no se mide en qué tanta fe tienes, sino la vida se mide en qué tanta gracia Dios tiene para derramar a todos nosotros. Y cuando hablamos de la gracia, ¿qué es la gracia? Porque Pedro se iba a hundir y levanta la mano. La fe de Pedro fracasa, pero él supo de quién tomarse, y se toma de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es una atmósfera, es un regalo, y todos conocemos muchos temas de la gracia, y la gracia ha sido súper predicada. Pero yo te quiero dar la otra cara de la moneda de la gracia, que solo la podemos entender por medio de captar que la gracia no es algo, sino la gracia es alguien. Y la gracia se llama Jesucristo. Y me encanta porque siento una presencia tan real en este momento, porque yo creo que la gracia de Dios quiere derramarse en cada uno de nosotros. En Cristo. Puedes decir conmigo: en Cristo. Estaba pensando anoche: ¿cómo le pongo este mensaje? ¿Cómo le pongo? En Cristo. Puedes decir de nuevo: en Cristo. ¿Por qué no pones ahí en los comentarios: en Cristo? Etiqueta a alguien en WhatsApp y dile: en Cristo. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Y aquí voy a guiar todo mi mensaje. Dice: alabado sea. Vamos a leer del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes en toda bendición espiritual. ¿Qué dice? En Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Acompáñame al verso 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Acompáñame al 11. ¿Qué dice? En Cristo también fuimos hechos herederos
Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Acompáñame al 13 y al 14. En Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo salvación, lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, que éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Puedes decir conmigo: en Cristo. Esto se llama gracia. Cuando el hombre no fue suficiente, tuvo que entrar la gracia de Dios. Cuando la fe no ha sido suficiente, tuvo que entrar la gracia de Dios. Y es que la fe no te hace justo, la fe no te hace santo, la fe no te hace salvo. Es solo la gracia de Dios la que te hace justo, la que te hace salvo, la que te hace santo. Es solo por la gracia de Dios. Pero no podemos tomarnos de la mano de la gracia de Dios si no conocemos a Jesucristo. Y entonces busqué algo para explicar la gracia hoy, y voy a continuar hablando en la reunión de autos, la continuación de este mensaje. Pero quiero decirte, y me voy a ir punto por punto en los últimos 15 minutos que me quedan de mensaje, y es: alabado sea el Dios, dice el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Di conmigo: en Cristo soy bendito. Me encanta pensar que no hay algo que podamos hacer humanamente para ser benditos. Solo somos benditos por medio de la gracia de Jesucristo. Mientras la religión te va a poner una serie de normas y reglas para ser bendecido, Dios te dice: ¿quieres bendición? Tómala. ¿Quieres bendición? Tómala. Aquí hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la gente vive en constante condenación, vive con culpa, pensando en que si yo quiero asistir a una congregación, si yo quiero verme como un cristiano, si yo quiero oler como un cristiano, tengo que actuar con una serie de normas y de requerimientos. Pero no nos damos cuenta que la gracia ha pagado por esas normas y esos requerimientos. Y Dios te dice hoy: tú no tienes que ser otra persona, tú tienes que ser tú mismo, solo tomarte de mi mano. Es bendición de Dios. Es la bendición de Dios que no añade tristeza. Puedes poner en la caja de comentarios ahí. La primera es bendición. La gracia, lo primero, es que atrae la bendición de Dios. Número 2, después dice el versículo 4, dice: Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él en amor. Número 2, Él nos escogió. Mientras el mundo y la religión entra a un cuarto como este, y hay gente que pasa desapercibida, otros ignorados, y solo aquellos que tienen un apellido, solo aquellos que tienen un apellido importante, conocidos importantes, solo que tienen un semblante, una personalidad, son aquellos que llaman la atención. Pero hay gente que pasa desapercibida y la gente tiende a ser ignorada. Pero yo lo que te quiero decir hoy en el nombre de Jesús es que la gracia de Dios hace que tú, por más falto que sea, por más ignorantes que seamos, por más pobres que seamos, la gracia de Dios se fija en nosotros y nos pone atención. La gracia de Dios nos escoge. Puedes ponerle ahí: la gracia nos escoge. En este tiempo es un tiempo para tomarnos de la gracia de Dios. Ser escogidos. Ser escogidos. Dice: antes de la creación del mundo. Y luego después dice: para que seamos santos. De hecho, hay una comunicación entre estas dos palabras. Escogido y santo se deriva del mismo principio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha escogido, nos ha
apartado. Y cuando pensamos en esta verdad desde niño, yo siempre me imaginé, cuando veía a mi papá predicar sobre esto, yo siempre me imaginaba que de muchos Dios me agarraba y me tomaba para ser diferente a los demás, ¿sí? Yo siempre me dije, me sentía a veces tan señalado y tan juzgado, y yo decía, pues quiero ser de los normales mejor, porque todos me decían el aleluyita y todo. Imagina, en mi casa todos los días habría grupos en casa. ¿Te acuerdas, Miguelón? Ahí en la casa, Miguelón estaba con la guitarra y el aleluyita. Entonces yo decía a mi papá, es que yo quiero ser normal, yo no quiero ser escogido. Pero no nos damos cuenta que esta porción de la gracia no nos llama para ser diferentes y que la gente se burle, sino nos llama para ser heraldos y ser la luz en medio de tanta oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Y te lo voy a decir súper práctico y seguro. Que mientras la gente está buscando algo, riqueza, influencia, apariencia, mientras que la gente está buscando a Dios, algo, al buscar nosotros a alguien, hace que el algo caiga sin que nosotros lo busquemos. Eso es ser escogidos. Y después dice, sigue siendo el verso 5, nos predestinó para ser adoptados. Me encanta hablar de adopción. La gracia nos ha adoptado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo que te nace, que tú lo planeas, que tú platicas con tu esposa y realmente tú lo amas porque te salió. Es decir, no es que tú lo elegiste y dijiste, quiero que salga, que salga con ojos así, que salga con cabello así, y luego le dices, por favor Dios, que salga con cabello como yo, no como mi esposo. Por favor, que salga con el carácter de mi esposa, no con el mío, ¿verdad? No, simplemente te nace y tú lo amas porque te nació. ¿Estás de acuerdo? Lo increíble de la adopción es pensar que Dios llegó a ese orfanato en donde tú y yo estábamos abandonados, sucios, malos, no éramos la mejor persona, y Dios decidió escogernos y adoptarnos. Nosotros somos la elección de Dios. Nosotros somos la elección de Dios. Y después sigue diciendo el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Está hablando del pago, está hablando del perdón. El perdón no es consecuencia tampoco de nuestra fe, sino es consecuencia de su gracia. No es que tanto creo que Él me pueda perdonar, sino es qué tanto Él ha derramado ya su sangre hasta la última gota para perdonarnos y redimir nuestros pecados y cambiar nuestro futuro de muerte en futuro de gloria. Eso solo lo puede hacer la gracia de nuestro precioso Señor Jesucristo. Después sigue diciendo en el versículo 11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. La gracia nos dice que somos herederos de Dios, que hay un destino de nosotros, que nacimos con un entregable, que no importa nuestra edad, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, no importa siquiera en qué iglesia nos congregamos, no importa nada de eso. Lo único que importa es alinearnos a su propósito, porque cada uno de nosotros nacimos con algo para ser entregado acá a la tierra. La gracia te dice, tienes algo que entregar, sé generoso. Lo malo de la herencia es que muchas veces la herencia viene envuelta en un papel que no nos gusta. La herencia viene envuelta en un papel a veces de servicio. La gracia viene, la herencia viene envuelta en un papel de perdón, de generosidad.
Entonces a veces queremos la herencia, pero no nos gusta la envoltura de la herencia. Y la gracia de Dios te dice: solo tómala. Y en un abrir y cerrar de ojos estarás caminando tomado de la mano de la herencia que ha sido destinada para ti. Eso es la gracia de Dios. Después dice, y me quiero concentrar en estos últimos 2 versos: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad. Estos vienen en los versos 13 y 14. Cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo querido por Dios, para alabanza de su gloria. La gracia nos da un regalo precioso, y este es el regalo más importante del que les quiero hablar. Estos últimos 2 minutos quiero hablarte del precioso, del maravilloso, del consolador, del mejor amigo de Jesús, de la persona que le ayudó a sufrir hasta llegar a la cruz, de la persona que lo hizo acepto, de la persona que lo acompañó en sus momentos de angustia, de dolor, de rechazo, de murmuración. Hoy quiero presentarles el maravilloso regalo que la gracia nos da. Es el precioso Espíritu de Dios. Y lo increíble del Espíritu de Dios es que trae un sello que se ve en lo espiritual. Trae un sello que se ve en lo espiritual. Pero con nuestra actitud necesitamos mostrarlo en lo natural. La gente hoy dice: es que, ¿y si el diablo viene y me hace daño? Y es que mira, y tengo miedo. Yo te digo, si has aceptado al Señor en tu corazón, si has declarado la palabra de salvación, y si lo has invitado a que esté en tu corazón, nada podrá entrar en ti, porque eres propiedad del Espíritu Santo. Y lo que te voy a decir a continuación te va a emocionar más. Lo que te voy a decir a continuación te va a emocionar más. Que ese sello hace que los espíritus del maligno no se pueden acercar y no pueden entrar a ti. No pueden entrar en ti. Ese sello que trae la gracia, ese sello que trae la gracia de Dios, no hace que nada pueda entrar en ti. Entonces, ¿por qué siento lo que siento? Porque a veces nuestro espíritu no está alineado a lo que nuestro carácter, nuestra voluntad y nuestra actitud está haciendo. La gracia de Dios te está diciendo: tú eres acepto, tú eres amado, tú tienes propósito, tú eres heredero. Pero nuestra actitud está diciendo: no soy nadie, nadie me ama, ya la regué otra vez, soy culpable. Y lo malo de alguien que se siente culpable es que tiende a echarle la culpa a los demás. Hoy quiere decirte el Señor: ¿eres culpable? Claro que eres culpable. ¿Pero eres inocente? Claro que eres inocente, porque la gracia de Dios pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Así que levántate, así que resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Abre el mar para que pueda yo cruzar. Vamos. Su gran amor quitó el temor, me rescató y ahora puedo declarar que soy hijo de Dios. Abrió el mar, vamos todos. abrió el mar para que
te pido que vengas, Dios, con tu gracia. Abraza a cada persona. Señor Jesús, abraza a cada persona. Gracias por el sacrificio. Gracias porque cuando nuestra fe falla, tu gracia sigue siendo suficiente. Gracias, Dios. Hoy nos tomamos de tu gracia, Dios. Queremos que nuestra fe crezca, Señor. Pero queremos agradecerte por tu gracia, porque eres misericordioso, porque eres amoroso, porque en ti somos aceptos, en ti somos benditos, en ti somos herederos, en ti somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Te pedimos por Israel, por David y por Diana Contreras, Señor, por protección y libertad, Señor, de sus vidas. Por Ramiro Farías, Señor, te pedimos que los sanes de COVID, Señor. Y te pedimos por todos los que están conectados y los que están aquí presencialmente, que tienen familiares enfermos. Declaramos tu virtud sanadora, tu gracia sanadora, visitándolos donde quiera que estén. Declaramos que el miedo, la angustia, la opresión se va, el miedo al mañana, el temor a qué voy a hacer para enfrentar mañana, las deudas. Declaro que todo ese miedo se va y nos agarramos de tu gracia maravillosa, Señor. Bendigo cada persona, Señor. Así también te pido que tú tomes a cada persona, Señor, que nunca ha escuchado un mensaje como este. Te pedimos que tú lo bendigas. Si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este, te pido que repitas conmigo y le digas: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te entrego mi vida, te pido que perdones mis pecados, así como yo perdono a los que me han herido. Gracias, Dios, porque si hoy me falta el oxígeno, si hoy me falta el aire, yo sé que me espera una eternidad contigo en el cielo, me espera la vida eterna. Amén, amén.